¿Cómo sientes, amor, la moto ahí como pato? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo te has sentido? Pues hasta el momento bien, aunque el cojín es bastante duro. O sea, yo les había dicho de que sí me sentía bien, pero ya después de 2 horas, pues que... Listo, mi experiencia como tal con la motocicleta es positiva, la verdad. Pensaba más que todo en ciudad, entonces me parece que para esa parte responde muy bien. Aunque como... ¿Listo? Hey, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Fercho Vlog, muchachos. Hoy vamos a grabar esta espectacular motocicleta. Hoy voy a probar con Pato, ando con mi esposa, ahí lo pueden ver, mi esposita querida. Vamos a probar esta motocicleta, muchachos. Vamos a ver cómo se comporta para Pato y pues a sacarle un poquito el jugo y a contarles cómo le ha ido a mi primo con ella, ya con casi 1000 kilómetros, ¿vale? Entonces no, nada, vamos para eso, muchachos. Vamos a ver cómo nos va. Espero que se esté escuchando muy bien el video ahí porque he estado experimentando con varias posiciones en el micrófono. El último que subí, que fue el de la Benelli 180S, se escuchaba un sonido todo raro, creo que era porque el micrófono pegaba dentro del casco y sonaba con algo ahí todo raro. Entonces, y también le cambié la espuma porque al anterior se le escuchaba demasiado ¿qué? Se le escuchaba demasiado viento. Entonces espero que la verdad se esté escuchando mucho mejor. Y pues esta es la prueba con Pato para esta motocicleta, parceros. Entonces nada, vamos a ver cómo nos va. Espero que nos vaya bien, espero que le vaya bien a mi Pato hoy también. Y nada, así de primera impresión, muchachos, les tengo que ser sincero, yo les siento, ya acepta, pues mirando que ayer probé la Benelli 180S, yo a esa moto le siento más salida que la Benelli 180S, la verdad, no sé por qué. Yo digo que tiene que ser más que todo con la relación peso-potencia de esta motocicleta, muchachos. Y como les comenté en el primer video, sí se me está haciendo complicado ponerla en neutro o en primera. ¿Cómo vas ahí? Bien. Me dice que va bien, muchachos, va bien. Aprovechar un poquito también el clima, porque el clima ayer sí tuvo pailas. Como les decía en el primer video, la suspensión es rígida, ¿no? Es rígida y les cuento, hasta el momento con casi 700 kilómetros, obviamente es un kilometraje muy nuevo, la verdad, no hay que mentirles, es un kilometraje muy nuevo. La moto a mi primo se le está comportando bien, no le ha presentado ninguna falla, ni fuga de aceite, nada. Yo todos los días que llego del trabajo le pregunto cómo le está yendo, me dice súper bien, no le molesta por nada, la verdad. Entonces, ahí les dejo ese comentario, muchachos. Ahorita también vamos a sacarle un poquito el jugo, a ver cuánto le podemos sacar. Ya hay que apretarla un poquito. Está bien que está en despegue, pero hay que de vez en cuando pues apretarla, muchachos, apretarla para que la moto no se quede sonsa, exigirle un poquito el motor también. Siento que los espejos son muy anchos, no sé, lo siento muy ancho, la verdad. Abrirlos acá un poquito, ahí sí estamos melo, sí está. Vamos a darle. Miren, el clima en Bogotá hoy no está haciendo sol, pero tampoco está tan nublado, entonces espero que no nos llueva, porque si nos llueve nos mojamos el loco. Me gusta ese manubrio, lo que les comentaba en el video pasado, ese manubrio se lo cambiaron, aquella era más en forma de U, este es más aplanadito, es más tirado hacia adelante y eso la hace como más chimba, la posición se siente más deportiva. Aquella quedaba más o menos uno así como los manubrios hacia arriba, y no, en este ya se lo cambiaron. Y lo que me preguntaba un suscriptor, que por aquí le voy a dejar el pantallacito, que si era original de fábrica o se lo compró mi primo, y no, el manubrio viene así de fábrica. Usted como que se dio cuenta de que le estaban criticando bastante ese manubrio, esa moto, y se lo cambiaron, parceros. Entonces ya originalmente viene así. Lo que yo les aconsejo es que cuando vayan a cualquier tienda a comprarla, pues siempre revisen que el manubrio sea ese, esté cambiado, esté así bien bacano, bien chévere, y no que sea el de la U, y exijan que le entreguen esa moto, porque es difícil de detallarlo así de entrada, muchachos. La verdad es muy difícil, toca es montarse, sentirle la posición a los dos y darse cuenta que verdaderamente si hay un cambio ahí en el manubrio. Miren,
Si lo ven que es más acostadito, es más deportivo, es más chimba. Aquel era mucho más en forma de U, así. Es lo que yo le comentaba en el video pasado. Parce, como siempre, si les está gustando, por favor denle like, suscríbanse, compartan, síganme en Instagram. Por aquí también se lo voy a estar dejando para que me sigan y nada. Por allá los espero. Yo siempre anuncio estos videos en Instagram antes de subirlos acá a YouTube, muchachos. A YouTube y en Facebook también como el famosísimo Ferchoblog. No mentira, como @Ferchoblogs. Consejito. Siempre que estén en el semáforo tengan la moto en neutro, no la tengan ni en primera ni en segunda para que ahorren disco de clutch. Y una vez cambie el semáforo, pues obviamente la ponen le meten su cambio normal. Eso para que no gasten disco de clutch, muchachos, para que le ayuden a conservarlos ahí, no se los vayan a acabar tan rápido. Porque hay mucha gente que tiene la mala costumbre de que llega el semáforo y la deja en primerita y así la tienen todo el tiempo que está el semáforo ahí y adivinen qué, les está comiendo disco de clutch la moto. Vamos a exigirle aquí un poquito aprovechando que estamos un poquito libres. No voy a exigir mucho porque, como les decía, por aquí hay cámara de fotomulta. Pues sí, güey, no mames. ¿Y qué les siento? El tren delantero, la verdad, lo siento muy inestable, muchachos. Lo he sentido muy inestable y ya mi primo me lo comentó también, que le ha exigido un poquito, me dice, lo único que yo siento es que el tren delantero es un poquito inestable. Yo pienso que es por el tema del diámetro de llanta, puede ser. Como es súper liviana también la moto, eso le está jugando en contra. Entonces ese puede ser un detalle. El tema del tren delantero que se siente inestable, la verdad. Mi hermano me lo comentó también porque él ya ha andado y me dijo, en alta se siente un poquito inestable el tren delantero. Y pues ahí les confirmo. Ahorita medio la exigí un poquito ahí y sí siento esto como muy blandito, la verdad. Esa es una cámara de fotomulta, miren. Entonces ahí tranquilito a 60, muchachos, no la exijan mucho. Y aquí sí la apretamos porque ya pasamos la cámara. Mi primo me dice que la tanquea más o menos con 50.000 pesos de corriente, ¿no? Más o menos con 50.000. Eso me dice él, obviamente eso se debe a que la gasolina ahorita acá en Colombia está súper cara. Súper cara, muchachos. Entonces es más que todo por eso. Entonces apretemos acá un poquito a ver. Entonces le podemos sacar ahí. Seguimos, muchachos, aquí probamos la versatilidad de la moto en la ciudad con temas de trancones y todo, y la verdad la moto chimba. Se comporta muy bien, parceros, es muy ágil, muy bacana. Entonces ahí le voy comentando. Ya, la moto responde chimba. Acelera bueno, muchachos, bueno, me gustan. Acelera muy bacano la moto. Entonces les cuento, muchachos, la verdad la motico mi primo se le está comportando muy bien, le ha ido muy bien con la motico, tiene lo que les decía 700 kilómetros, obviamente es un kilometraje muy nuevo, pero pues yo la verdad no me tenía tanta fe a la moto, si les soy sincero, y vea que le está yendo bien con la motico, bien. ¿Sabes qué? Le comento también un dato curioso o dato perturbador. Esta moto no tiene reserva, muchachos, a pesar de que es carburada, no tiene reserva y eso me parece un punto negativo. Como que una moto carburada no tiene reserva. Y no tiene, muchachos, no tiene reserva, le toca estar pendiente del tema del nivel de combustible. Por cierto, ahorita voy a echarle gasolina. No se le sienten tantas vibraciones, normalita, y él le pide un poquito y no se le sienten vibraciones. Bacano. Llevamos aquí un poquito. 8.000. No voy a pasar de 8.000. Ahí tengo la partida mental. 8.000 RPM.
No, la motico anda bueno, sabroso, chévere. Y sí, parce, le siento un poquito desestable el tren delantero. La verdad sí, tengo que ser sincero, sí se lo siento un poquito inestable, la verdad. Llevamos más o menos 20 minutos en ruta. Voy a entrar aquí a tanquear y... ¿Cómo sientes, amor, la moto ahí como pato? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo te has sentido? Pues hasta el momento bien, aunque el cojín es bastante duro. ¿Lo sientes duro? Sí. Ah, ok. No, y también sabes que tú sabes que normalmente a mí me da mucho miedo las motos, pero me siento segura, no sé por qué. ¿Sí? ¿Te da seguridad? Como la posición, no sé, como quedo alta. Ah, ok. Siempre quedo un poquito altita. Listo, muchachos, ahí tienen. Ahí le dio el punto positivo, entonces vamos a arrancar porque estamos obstruyendo en la bomba. Seguimos, muchachos, seguimos. Seguimos. Y nada, parceros, ahí les vamos comentando. Un dominguito que estábamos ahí aburridos y pues no, vamos a aprovecharle. Le hacemos un videito a la moto del primo con Pato. Consumo de la moto, parce, más o menos 125, dependiendo del modo de conducción, hasta 130 por galón, me está diciendo mi primo. Tengo pensado hacer un viajecito en ella, obviamente mucho más largo. Quiero ir a, no sé si conocen la represa del Cisga. Tengo pensado ir el próximo domingo y nada, hacerle un videito bien, con un videito ya en carretera, a ver en curvitas qué tal se comporta ahí el tren delantero y todo, que es lo que más me preocupa de la moto. Disculpen que se lo resalte tanto, pero en serio, sí la siento un poquito blandita de tren delantero adelante, del tren delantero. Yo pienso que de pronto es por el tema de la llanta, de pronto con una llanta un poquito más gruesa y ya se comportaría mejor porque agarra mucho más peso adelante, ¿sí me entienden? Miren esa vista ahí, muchachos. Más o menos una horita de camino con la motico. Como les decía, que es como la caja, parce. No sé si es solo de esta moto o qué, si de pronto hay alguien que tiene esta motico ahí, puede comentar y preguntarme si también, mire, severo, talento, bacano. Me puede escribir ahí y comentar si también les pasa eso con la caja, que les es difícil ponerla en neutro. Es que un videito pensado más que todo en que, no sé, la sacaste 1 o 2 horas para hacer un mandado, salir a dar una vuelta con tu esposa o con tu novia, no sé, porque estabas aburrido. Entonces la intención principal del video era como hacer eso, más o menos qué tal se siente para el Pato después de 1 horita o hora y media. Sí, y pues eso, contarles que cómo le ha ido a mi primo con la motico y todo, si se le está comportando bien, si se le está comportando mal y todo eso. En el semáforo siempre roba la miradita porque la moto es bonita estéticamente, es bien bonita. Un diseño muy agresivo, deportivo. Para los trancones súper ágil también, súper práctica, súper liviana. Ahorita le pido a mi esposa que me dé más o menos como unos 60 que se monte. Ahorita aquí ya paremos por allá a darles el resumen del video. Que se monte a ver qué tal le queda a ella. Porque yo sé que de pronto esta motico le puede interesar a chicas de baja estatura también. O hombres también de baja estatura. Lo que siempre les digo, siempre que conduzcan motocicleta manejen a la defensiva. Siempre imagínense que alguien les puede salir en cualquier momento. O sea, nunca vayan tan desprevenidos, como que creen que nunca nada les va a pasar. Siempre piensen que están expuestos a cualquier cosa en las vías, muchachos. En la ciudad, en las vías, en cualquier parte. Porque nunca falta el imprudente. Puede que uno sea muy prudente, muy chévere, muy todo, pero siempre hay alguien que no copia de nada y se manda y ahí fuimos y ahí quedamos, muchachos. Entonces siempre manejen a la defensiva, pendientes de todo. Revisen bien los espejos siempre, asegúrense de activar el direccional si van a cruzar a algún lado. Entonces nada, vamos a darle, muchachos.
Fue la chica tratando de salir, miren, quedó ahí atravesada. Y se sienten bastante los bachecitos de la vía, pero eso es lo que les digo, como la moto es semideportiva, mira el otro. El CBS funciona muy bien, el frenado se siente preciso también, obviamente que sea tan liviana le ayuda bastante. Y lo que les digo, en los semáforos siempre en neutro, esperen que el semáforo cambie, porque si la tienen en embrague, barran, muchachos. Y nada, parceros, voy a parar por acá en el parque para darles un pequeño resumen de cómo se comportó la motico, cómo la sintió pues mi pato ahí atrás. Ese cosa tiene gripa. En resumen, más o menos una horita, hora y media sobre la moto. Se le siente calorcito tolerable, la verdad. Ya voy a parar por acá en un parquecito a preguntarle pues a mi pato a ver cómo se siente ya después de ahorita, hora y media más o menos. Listo, muchachones, ya voy a llegar por acá al parquecito que les comento para y hacerles un resumen de la moto, parce. Hacerles un resumen bien bacano, comentarles, ya les digo, les cuento, les adelanto que llevo más o menos 2 horitas en la moto y me duele, la verdad, me duele un poquito la cola ya. Y estoy seguro que al pato también le está doliendo la cola. Entonces ya vamos a parar por acá y nos quitamos los cascos y hablamos un poquito mejor de la sensación del pato y todo, parce. Aquí. Sí. Listo, muchachos, ya llegamos por acá, entonces vamos a hacerles el resumen de qué tal la motico, parce. Listo, entonces cuéntanos tu experiencia, amor. A ver. No, pues la verdad, o sea, yo les había dicho de que sí me sentía bien, pero ya después de 2 horas, pues que teniendo en cuenta de que cuando eso, teníamos apenas como 15 minutos en la moto. Y pues no, ya después de 2 horas en verdad ya me dolía hasta la espalda, el cojín es como demasiado duro. Entonces, sí cansa, la verdad sí. Ya llegué cansada, estoy cansada, tengo prácticamente las pompis todas dormidas y pues no. Pero sí me sentí muy segura en la moto se siente bien atrás, casi no se siente la vibración, incluso en los policías acostados, casi no se sentía, los baches tampoco, no se sentía mucho. Y pues no, la verdad la moto sí me gustó. Lo único malo fue eso, de que sí cansa, el cojín es bastante angosto y es durito, entonces eso es como lo que cansa, pero de resto, bien, la moto responde muy bien. Listo, mi experiencia como tal con la motocicleta es positiva, la verdad. Se me hace positiva porque ¿qué?
es una moto muy ágil y pensando que la moto es pensada más que todo en ciudad, entonces me parece que para esa parte responde muy bien. Aunque como decías tú, amor, ya después de 2 horas más o menos cansé, yo venía cansado también, a pesar de que, pues de que este sí no es tan angosto como el que traías tú. Este es un poquito más blandito, más todo, y aún así me cansé, la verdad. Entonces, por ese lado, yo pienso que para viajar la motico no tocaría 2 horitas, descansar y así sucesivamente. En cuanto a la ciudad, se comporta bien, responde bien, muy buena sensación de manejo, muy buena entrega de potencia. Como les decía, ayer estuve grabando una Benelli 180S y la verdad, esta moto yo le siento más fuerza. Eso es obviamente por la relación peso-potencia que tiene. Entonces, por ese lado súper, la verdad. Les comentaba el tema del tren delantero, que la verdad también lo sentí bastante livianito adelante. Yo pienso que eso se puede solucionar con una llanta de mayor diámetro. Y nada, en general la moto pues bien. El tema de los cambios también lo sentí complicado, el tema de encontrarle el neutro. No sé si es tema de esta moto como tal o si de pronto es que tienen ese detalle, pero a esta como tal le sentí ese problema con el tema del neutro. La verdad, del resto bien. Y estén muy pendientes porque voy a hacer también videos de noche, a ver qué tal es la iluminación y todo eso. Y tengo pensado hacer un viaje, como le decía, para la represa del Cisga. Es un viaje un poquito más largo, entonces a ver qué tal se comporta ella ya en curvitas, viajando y todo eso, ¿vale? Entonces ahí pendientes al canal, se me cuidan, no olviden suscribirse, seguirme en mis otras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, que por acá en esta parte les va a estar apareciendo. Entonces no siendo más, nos vemos en un próximo video. Chao, se me cuidan.